la conciencia colectiva queda como en suspenso al no comprender o intentar saber lo que pasó realmente. Princesa María Teresa de Borbón-Parma. Eso lo dice Freud, creo, en uno de sus estudios. Cuando un acontecimiento histórico no queda aclarado, pesa sobre la conciencia colectiva como un fantasma. Y en el caso del carlismo creo que es muy ajustado, porque es muy cómodo. Es muy cómodo enjuiciar una situación histórica colando estereotipos. Y en el caso del carlismo, en el caso de cualquier movimiento popular o político, no se puede andar con estereotipos. Hay que intentar realmente ver las condiciones, las razones por lo que un pueblo lucha, por lo que un pueblo se levanta. Las guerras carlistas. Yo, Carlos María Isidro de Borbón y Borbón, infante de España, hallándome bien convencido de los legítimos derechos que me asisten a la corona de España, digo que ni mi conciencia ni mi honor me permiten jurar ni reconocer otros derechos. Mi muy querido hermano, un infante de España no es libre para desobedecer a su rey. A veces, ya desde el siglo XIX, pero en buena parte de la historiografía del siglo XX, se interpreta el carlismo desde un punto de vista estrictamente dinástico, en el sentido de los carlistas defenderían los derechos o supuestos derechos al trono de Carlos María Isidro. Jordi Canal, doctor en Historia y profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Esa a mí me parece una interpretación demasiado simple. Es cierto que esos carlistas siguen a ese personaje o se consideran seguidores y partidarios de Carlos María Isidro, de don Carlos, o como ellos dirán a partir de la muerte de Fernando VII, de su rey Carlos V, pero no lo siguen, me parece, para defender unos derechos al trono. Lo siguen porque ese personaje representa un determinado proyecto de sociedad para el presente y el futuro. Un proyecto que se opone a esos cambios que ellos consideran revolucionarios que propone la revolución liberal como sustitución de ese antiguo régimen. Pero no se levantó en el momento en que proclamaron a Isabel II. José Carlos Clemente, doctor en Historia y periodista. Porque él era un hombre muy patriota y quería respetar a su hermano y no quería hacerle daño. Incluso cuando su hermano estaba exiliado en Portugal, él también estuvo exiliado allí y no se enfrentaron, pero cuando él llegó a España y empezó a darle todos los poderes a Isabel II, fue entonces cuando él se levantó. Bueno, él no se levantó un montón de gente del pueblo, concretamente fue Ramón María González, que era un funcionario de correos en Talavera de la Reina, ahí donde hubo el primer chispazo. Y de ahí va extendiéndose no tanto desde ese núcleo, sino sobre todo por simpatía, ¿no? Es una explosión por simpatía. Francisco Javier Caspistegui, doctor en Historia de la Universidad de Navarra. En Castilla el cura Merino comienza a movilizar a sus partidarios, empieza a darse cuenta de que están ante una nueva respuesta frente a esa amenaza a la que ya habían dado respuesta también en el momento de la Guerra de Independencia. En Navarra comienza a producirse, no de una manera muy temprana, pero sí que también tiene una respuesta de las iniciales. También en la zona de Aragón hay algunos movimientos, en Cataluña un poco más tardíamente. Es de alguna manera ese proceso, digamos, de contagio de la sublevación, del contagio, digamos, de la respuesta frente a la negación de lo que se entendía como derecho fundamental de Carlos María Isidro al trono, y por tanto a partir de ese momento se va produciendo esa extensión, digamos, del estallido. Cuando el 29 de septiembre de 1833 muere el rey Fernando VII, todos saben que la guerra es inevitable. Amparándose en la particular ley sálica que rige en España,
su hermano don Carlos no aceptará la pragmática sanción, recién aprobada, que dará el trono a Isabel II, hija del fallecido y que cuenta 3 años de edad. Será su madre, María Cristina, la que ejerza la regencia hasta la mayoría de edad. Carlistas e isabelinos, a veces también denominados cristinos, darán nombre a los contendientes, pero el que sería un cruento enfrentamiento civil que se prolongará durante décadas pondrá en evidencia ese mar de fondo en el que se cuestionan 2 maneras de entender la realidad económica, política y social. El fenómeno carlista fue un fenómeno que coge a toda España, fue un fenómeno tan que coge a toda España. Lo que pasa es que, claro, los frentes fundamentalmente estuvieron en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña y también en la zona del Maestrazgo, es decir, fundamentalmente. Pero también hubo guerrillas pues en los montes de Toledo, entre Toledo y Ciudad Real. Javier Donézar, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Y fueron 2 posturas, fundamentalmente son 2 posturas. Son 2 posturas, una que quiere un cambio, que es un cambio pues fundamentalmente es económico, pero también es un cambio social, es un cambio tal, y otra pues que se resiste al cambio. Y en este caso, pues claro, el asunto me dirán, ¿y quién se hace carlista? Pues aquí, pues yo me atrevería a decir, aquel que le conviene que gane don Carlos. ¿Y quién se hace liberal? Aquel que le conviene lo otro. Pero ¿están a favor de la reina? Yo no sé si están a favor de unos y de otros. Es decir, luego en el momento, pues uno se apunta, diríamos, a lo que más le conviene un poco para su vida. Y yo creo que esa es un poco la realidad. Con apenas unas décadas de diferencia, Francia, Inglaterra o Portugal viven revoluciones similares. Nadie en Europa era ajeno a esos grandes cambios estructurales. Hay que empezar a afirmar que la tradicional distinción de la ciudad, el mundo urbano con los liberales, el mundo rural con los carlistas es una división un tanto simplista. Esto ha sido lo que habitualmente se hacía, en primer lugar porque era sencillo, es decir, era una forma de distinguir claramente y sobre todo que estaba también cargado de ideología la propia distinción. Es decir, bueno, pues el progreso, el avance, lo moderno que va vinculado a la ciudad está con los liberales y en cambio el atraso, lo anquilosado, lo que está fuera del tiempo está con los carlistas, está con el mundo del campo. Si uno empieza a rascar detrás de esta imagen estereotipada, se da cuenta de que hay muchísimos más matices en todos los sentidos. Por ejemplo, vemos que uno de los sectores habitualmente vinculados con el carlismo, que es el clero, bueno, pues el bajo clero, en buena medida sí que estaba con los carlistas, pero el alto clero no, el alto clero respaldó a la monarquía liberal. Si vamos con la nobleza, en el caso de la nobleza nos encontramos con que mucha de la alta nobleza apoya a los liberales y en cambio pequeña nobleza o nobleza rural pues tiene una cierta querencia hacia los carlistas. Así podríamos seguir de una manera bastante amplia, sobre todo mostrando la enorme complejidad de la situación, incluso de manera regional. Lo que no significa, por ejemplo, que sería otro horror pensar que María Cristina, que la regente, es una liberal peligrosa, para decirlo de alguna forma. No lo es. Es simplemente una señora más bien partidaria del absolutismo, pero que se da cuenta, tras la experiencia de los últimos años de su marido, que eso ya no va. Y que por lo tanto lo que intenta es encontrar una vía moderada de transformación del absolutismo que no necesariamente le lleve a una revolución como la vieja Revolución Francesa de 1789, que es lo que todos quieren evitar. Los liberales suben allá y lógicamente los liberales españoles, como los franceses, etcétera, suben al poder, ayudan a María Cristina, se la juegan porque los liberales en el año 1833 se la juegan apoyando a María Cristina. No se nos olvide que España está dividida en 2. También podían haber apoyado a don Carlos, es decir, se la juegan ahí. Pero es que en María Cristina ven la posibilidad de ascender al poder, cosa que no la ven con don Carlos, ascender al poder. Y efectivamente, va a venir la gran defensa de la propiedad, ¿no? De la propiedad individual. Es el momento en que la burguesía le ofrece a Isabel, pero coge las riendas para España, para todos los gobiernos sucesores. En cuanto a la posición del ejército, va a ser una posición también mayoritariamente partidaria de los liberales, mayoritariamente partidaria de la reina María Cristina. Aunque sí que nos vamos a encontrar con algunas figuras, algunos
algunos personajes destacados dentro del ejército, dentro de la milicia, que ya se habían caracterizado previamente por su opción realista, por su rechazo a todo lo que supusiese liberalismo, y que de alguna manera van a optar pues por mantener esas posiciones ideológicas también mediante la defensa de los derechos de Carlos María Isidro. Hay un conjunto de grupos o de personas que, digamos, sin ser militares tal como lo entenderíamos hoy, para decirlo de alguna forma, tienen una experiencia militar bastante importante. Incluso, por ejemplo, Zumalacárregui, que va a ser, digamos, el gran general de los carlistas, es un personaje que ha empezado en la Guerra de Independencia sin casi, y a partir de ahí ha ido ascendiendo, se ha situado entre los contrarios a esa apertura de la última etapa de Fernando VII, y luego se coloca al frente de los militares carlistas, y por encima los pocos militares que hacen la opción de don Carlos, y a partir de ahí se construye el ejército. Como oficiales de mi Estado Mayor, tengo que darles una buena noticia. Su Majestad el Rey Don Carlos, que se hallaba, como ustedes saben, en Portugal, viene de camino. ¿Cómo es posible? Don Carlos se trasladó a Londres y, a pesar de la vigilancia que allí se le tenía sometido, consiguió salir de Inglaterra, atravesó Francia y, según los últimos informes, se halla en España. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva! Él pasa por Francia. Dice la historia que se cruza con uno de los príncipes de Orleans, no lo sé, que lo saluda, pero él disfrazado, y nadie lo reconoce, y entra en España secretamente. Como más tarde entrará Alfonso Carlos VII, pero él entra secretamente. Su mujer cae enferma, le avisan de que va a morir, y él dice: no puedo salir porque mi deber es luchar, está presente en España. Por tanto, no puede regresar al lecho de su esposa. Eso demuestra su compromiso. La respuesta internacional fue ambivalente. En cierto modo, el liberalismo de por sí generaba suficientes adeptos como para que el gobierno francés, adoptase una posición claramente vinculada con los liberales españoles, con los cristinos, con los seguidores de Isabel II y de la regente. Francisco Javier Caspistegui, autor del Carlismo en su tiempo y del catálogo de la exposición Materiales para la historia del carlismo. Pero también, de la misma manera que existían estos países de alguna manera favorables a los liberales, Francia e Inglaterra especialmente, existían otros países más vinculados con monarquías tradicionales, Prusia, Rusia, Austria, que tendencialmente apoyarían o tenderían a apoyar a los carlistas. Aunque los refuerzos llegan de todos estos países, especialmente importantes fueron las legiones inglesas. Poco después de iniciarse la contienda y en apoyo de los liberales, llegaron a los puertos del Cantábrico 10.000 voluntarios a las órdenes de Lacy Evans y una flotilla al mando de Lord Hay. Las fuerzas carlistas eran a todas luces inferiores, y en este caso los voluntarios no se alistaban por cuestiones crematísticas, como en el caso de esas legiones, sino en defensa de unos ideales. Pero, decidme, ¿cuáles son vuestros planes? La desproporción numérica entre nuestras fuerzas y las del enemigo exigen una estrategia peculiar. ¿Cuál? La guerra de guerrilla, señor. Hay dos cosas: el levantamiento popular propiamente dicho y alimentos del ejército también. María Teresa de Borbón Parma es doctora en Ciencias Ibéricas por la Universidad de la Sorbona y de Sociología por la Complutense. Ahí interviene Zumalacárregui, que es un genio militar, pero un genio político también, porque ese hombre, cuando se convence de la justeza de la causa carlista, logra formar campesinos, por una parte, y luego convencer compañeros que le acompañan en su aventura militar. Y es lo que Carlos María Isidro se encuentra. Y ahí, desgraciadamente, hay
malentendimiento entre lo que podemos llamar la corte y el Estado Mayor, que tenía una visión mucho más adecuada del desenvolvimiento de la guerra. Pero es esto, es un embrión de ejército que Zumalacárregui logra transformar en un ejército. Y quiero decir una cosa muy curiosa, que todas las academias militares del mundo estudian Zumalacárregui, salvo la española. Si algo caracteriza a este peculiar ejército es la falta de recursos económicos, algo que, por otra parte, también marcará al ejército liberal. Curiosamente, esa escasez de medios hizo que, en el caso carlista, una de las prendas de la indumentaria militar se convirtiera en todo un símbolo. Se iban uniformando o bien robando a los liberales o bien consiguiendo lo que podían obtener de los liberales cuando se producían los asaltos, o si no, cuando podía llegar alguna partida procedente de alguno de los países amigos o de alguno de los, por ejemplo, legitimistas franceses que apoyaron a los carlistas. Entonces, inicialmente, solo los oficiales llevaban boina roja. Pero claro, el que solo los oficiales llevasen boina roja los convertía en objetivos muy fáciles para los liberales. Es decir, alguien con una boina roja entre otra gente, pues evidentemente se destaca bastante y se les ve bastante. Y por tanto, tenían un plus de peligrosidad, podríamos decir con términos actuales. A partir de ese momento se empieza a extender la boina roja para la totalidad de los militares, aunque también coexistieron con algunas boinas blancas y algunas azules. El primer dinero que llegue al cuartel general se dedicará al pago de exploradores que irán por los pueblos dando la idea de que los carlistas tenemos un ejército perfectamente estructurado, proporcionando pistas falsas sobre la verdadera localización de nuestras tropas. Se trata de desorientar al enemigo. En tanto, nosotros trataremos de organizar un ejército mayor del que ahora disponemos. La red de espionaje suele ser sustancial, sobre todo para esto que les digo. Tenían estos adelantados que se llamaban, que vigilantes. Javier Donézar, autor de Las revoluciones liberales, Francia y España. La verdad que los carlistas tenían de todo de esto, porque unos eran pastores, el otro eran agricultores, el otro se conocía todos los montes, el otro tal, y claro, ahí tenían toda una serie de redes, con el apoyo siempre de los pueblos, que la red de los pueblos era fundamental para la cuestión del espionaje y tal, ¿no? Que era, y para los habituallamientos y tal. Esta red de espionaje es fundamental. Mientras que el ejército isabelino sufría el rechazo de los pueblos, los carlistas encuentran el apoyo popular, algo que, políticamente hablando, se tuvo que sustentar por parte de don Carlos con promesas de futuro. Es ahí cuando incorpora la defensa de los fueros, algo que ya hacían muchos de los jefes carlistas. Según el escritor José Carlos Clemente, es en marzo de 1834 cuando, en un discurso, aparece por primera vez esa referencia en voz del pretendiente. El tema de los fueros no apareció hasta meses después de empezada la guerra, y en un discurso y en un decreto de Carlos V, que decía concretamente que devolvería los fueros a los que estaban luchando con él a su lado. Es una guerra, yo diría, en la que los fueros están. Están porque es un tema importante de discusión en el País Vasco y en España en general. Jordi Canal, autor de El carlismo, 2 siglos de contrarrevolución en España y coautor de El carlismo y las guerras carlistas, gestas, hombres e ideas. Pero no es lo que motiva la guerra. Pero evidentemente eso obliga a todos, sean de un bando, sean del otro, a definirse sobre los fueros. Y por lo tanto, don Carlos, lógicamente, para atraerse más partidarios, pues defenderá también los fueros. Pero los grandes defensores, en esa primera guerra, en los años 30, los grandes defensores de los fueros son más bien los conservadores. Entonces, ideológicamente hablando y desde la perspectiva de los años, la heterogeneidad definiría lo que se denominaba bando carlista. Estaban 3 sectores concretos de la sociedad. Los integristas, que son los que aportaron la idea religiosa, que tenían el grito de Dios, Patria y Rey. Luego fueron los foralistas, de los sitios donde habían tenido antiguos fueros y que habían sido suprimidos precisamente por los gobiernos liberales, el País Vasco, Cataluña, Aragón, Valencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tercero era el de los tradicionalistas. Fueron las guerras carlistas para defender la causa dinástica.
El frente se consolida en el norte. Las batallas se suceden. La guerra de guerrillas facilita que sean los carlistas los que inflijan serias derrotas a los liberales. Madrid envía sucesivos generales, Rodil, Espoz y Mina, Valdés o Fernández de Córdoba, para dirigir las tropas. Pero, contra todo pronóstico, Zumalacárregui pone en jaque al ejército cristino. Solo de lo acontecido en los valles de las Amezcuas quedan 4 relatos de otros tantos militares de ambos bandos. Al rayar el alba, Zumalacárregui dio orden de que se tocasen durante largo rato las cornetas y cajas y se distribuyesen a las tropas el aguardiente acostumbrado en los días de combate, recorriendo enseguida las compañías y animándolas con algunos breves discursos. A las 5 de la mañana comenzó a establecer en varios puntos sus batallones y, creyendo que los enemigos bajarían a donde él estaba por el puerto de Zubaire, que es el más ancho y suave, colocó 20 compañías por escalones. Alegría de Álava, Mendaza, Arquijas o Artaza se van sucediendo, pero es en junio de 1835 cuando se producirá un punto de inflexión. En esas fechas los carlistas tienen en el País Vasco y Navarra todo el territorio, pero no las grandes ciudades. Vitoria, San Sebastián y Bilbao siguen en manos de los liberales. Mirad, en aquella dirección se encuentra Bilbao. Esa será nuestra próxima operación. Pero, señor, la plaza está bien defendida por el conde Mirasol, bien guarnecida y aprovisionada. Si me permite vuestra majestad, a mi juicio, será un intento destinado al fracaso. Desde el punto de vista de Zumalacárregui, era más factible dominar una Vitoria que la tenía mucho más al alcance de la mano, que estaba rodeada por un país carlista o por un país de dominio carlista, mucho más que Bilbao, que sabía que podía recibir suministros por el mar, que sabía que tenía el apoyo de los británicos y por tanto los cruceros británicos iban a estar, los barcos de guerra británicos iban a estar en la ría, permitiendo el paso de mercancías. Era un asedio mucho más complicado. No le dio tiempo prácticamente a nada, porque recién iniciado el asedio recibió el balazo que a la postre sería mortal. Rompióse el fuego. De abajo respondían con cañonazos y algunos pocos disparos de fusilería. Los curiosos se guarecieron tras de la iglesia y no había pasado un cuarto de hora cuando les sobrecogió un rebullicio de gente saliendo del palacio. Algo había ocurrido que era motivo de grande alarma. ¿Qué hay? ¿Qué pasa?, preguntaron. Y nadie supo nada hasta que salió el cura de Begoña, pálido y descompuesto, y dijo: «Herido el general, poca cosa». Y luego apareció Mendigaña con ampliaciones balbucientes de la noticia. «No es nada, no hay que asustarse, una rozadura». Así dejó escrito Benito Pérez Galdós parte de este episodio sucedido en los primeros días del asedio y provocado por una bala perdida. Zumalacárregui observaba desde un balcón el emplazamiento de los cañones. Nadie sospechaba entonces la proximidad de su muerte, que se produciría días después en Cegama, a donde quiso ser trasladado para recibir las atenciones del curandero Petroquillo. Durante largas jornadas, bajo un sol abrasador, los granaderos le llevaron en andas. En los pueblos salían emocionados a saludar al que era venerado como un gran ídolo. Tras el deceso, su figura, coronada con la simbólica boina roja, adquiriría tintes de héroe. Se muere en ese sitio de Bilbao y por lo tanto no sabemos de ninguna manera si él lo hubiera ganado o no, pero el hecho de morir joven, de morir muy pronto en los primeros años de la Primera Guerra Carlista, permite construir en torno a él un mito, y un mito que en muchos casos sobrepasa al propio carlismo. Zumalacárregui es el gran mito de los carlistas, pero Zumalacárregui es también un mito, por ejemplo, para los sectores más radicales del nacionalismo vasco entre los años 50-60 del siglo XX hasta hoy. Su muerte podía haber significado el final de la guerra, pero la realidad hizo que el conflicto se prolongara a lo largo de toda la década de los 30.
Se suceden los jefes militares, aunque ninguno alcanza su brillo. Bueno, Ramón Cabrera es quizá el único que le pudo hacer sombra a Zumalacárregui. Un antiguo seminarista que en la zona del Maestrazgo fue capaz de, sobre todo, conseguir arrastrar el entusiasmo de una zona quizá más complicada de defender que en el caso digamos vasco, porque en primer lugar carecían de frontera y por tanto les era mucho más difícil disponer de opciones de abastecimiento, de avituallamiento, de contacto con otras regiones, etcétera, etcétera. Por tanto, quizá podríamos decir que el mérito de Cabrera fue mayor que el de Zumalacárregui, porque partió de una situación todavía más difícil que la de Zumalacárregui. Mientras la lucha se perpetúa y en medio de una grave inestabilidad, en Madrid se suceden vertiginosos los acontecimientos políticos. Los progresistas llegan al poder con el gobierno de Álvarez Mendizábal. Para conseguir dinero, se pone en marcha la desamortización de los bienes del clero y su venta en pública subasta. Este hecho, relacionado en principio con Hacienda, tendrá gran repercusión política, ya que se pretende calmar y atraer a la burguesía. Una burguesía que detenta en esos momentos el poder en las juntas provinciales que se han instaurado. El historiador Javier Donézar es autor de numerosos trabajos relacionados con la conocida como desamortización de Mendizábal. Están corriendo el grave peligro en ese 35 de que se les haga a todos los carlistas, toda la burguesía provincial. Entonces, dice, bueno, lo primero que tengo que calmar a estos y acercarlos. Y hay una cosa muy interesante en el preámbulo, en la introducción de la desamortización del 36, que dice, serán considerados adictos aquellos que compren, hagan no sé qué, etcétera. Serán considerados adictos. Entonces, claro, significa que mucha gente de esta no solamente va a comprar, sino que encima va a ser reconocida adicta, que va a ser uno de los grandes problemas que van a tener navarros y vascos. El Papa excomulgaba a todos. Muchos carlistas que tienen dinero no van a comprar porque es una cosa liberal, centralista y encima excomulgada. Vamos, que ha sido excomulgada. La repercusión fue excepcional. Muchos son los ciudadanos con recursos que, sin grandes escrúpulos, acceden a esos bienes y se adhieren al bando liberal. Algunos carlistas prefieren engordar sus bienes y traicionan su causa. Otros se mantienen firmes en sus principios. Razones religiosas facilitan que muchos progresistas abracen el lema Dios, patria, rey y fueros. Los dos bandos, las dos partes ven en la desamortización una gran posibilidad. Los carlistas dicen, yo me acerco compro y me acerco a la reina. Y luego además pues la ganga, pues, que les dejaban pagar con papel, no con dinero, sino con papel y en plazos. Pero por otro lado, los carlistas se ven favorecidos moralmente con la desamortización. ¿Por qué? Porque se publican unos decretos desamortizadores y entonces, claro, van a aparecer los desamortizadores como una muestra de anticlericalismo del gobierno de Cristina, del gobierno de los liberales, con lo cual se va a producir un aumento de gente carlista, que se va a hacer carlista simplemente porque ven que se están cerrando conventos y ven que se están quedando con las tierras de los conventos y se están cerrando conventos. Durante estos años de guerra civil y desde la zona del País Vasco parten casi una decena de expediciones carlistas que recorren la península. Algunas de ellas adquieren gran relevancia, como la que sale de Álava en junio de 1836 y recorre cerca de 5.000 kilómetros en apenas 6 meses. José Carlos Clemente, autor del libro Guerras Carlistas, la recoge entre sus páginas. El general Miguel López, que salió del País Vasco para reclutar carlistas, dio toda la vuelta a España con su ejército y no lograron vencerle. Y llegó con el triple de fuerzas con las que había salido. Conquistó todo Galicia, conquistó Córdoba, conquistó Cuenca y volvió hasta el País Vasco con todo su ejército intacto, más el triple de voluntarios. También se organizó la expedición real en la que participó el propio Carlos María Isidro. Estuvo organizada por el infante Sebastián, sobrino del pretendiente, que había vencido a los cristinos y a las legiones inglesas en Oriamendi, lugar de gran significado para los carlistas, ya que dio nombre al himno que desde entonces les identifica.
En esta expedición estuvieron a punto de entrar en Madrid, pero la acción se suspende estando ya a las puertas de la capital. Es un buen ejército, el ejército de la expedición real, la que se presenta en Vicálvaro en finales de agosto, principios de septiembre, el 37, ¿no? Además hay que tener en cuenta una cosa, hasta el 37, hasta que fracasa, declara Carlos que se vuelve porque no logra, o no entra en Madrid, con el gran problema ese que han tenido los carlistas. Hasta ese momento había una gran indecisión sobre quién ganaba la guerra. A partir de ahí no, a partir de ahí ya vuelven, muchos voluntarios se van ahí a sus casas, en fin, y ahí pues hasta el 39 va a ser aguantar, sin modificar nada, y van a estar pues hasta que pacten. La guerra tendrá todavía algunos nuevos episodios puntualmente muy importantes, como la batalla de Luchana que ganan los liberales o la toma de Morella por Cabrera. Eguía, Bruno Villarreal o Maroto se sucederán al frente de las tropas carlistas, mientras que entre los liberales lo harán Oraa y Espartero. Serán precisamente Maroto y Espartero los que intentarán poner fin al conflicto con el convenio de Oñate y la posterior escenificación el 31 de agosto de 1839 del famoso Abrazo de Vergara. Ambos mandatarios lo harán a sabiendas de que la decisión no es respaldada ni por don Carlos ni por el Partido Progresista que está en el gobierno. Eso es un episodio muy discutido, porque yo conozco descendientes de Maroto que les dicen, bueno, había que acabar la guerra. Y es cierto, puede defenderse desde la vertiente liberal esa cuestión, pero él manda matar 7 oficiales de su Estado Mayor. Quiere decir esto que había un desacuerdo total entre el Estado Mayor carlista y el propio Maroto. Es por esto que en el carlismo se le considera traidor. Si uno va a ver y uno ve las crónicas, tampoco Espartero se apoya demasiado al gobierno de Madrid. Sobre todo, no se apoya en su partido, aunque el gobierno de Madrid a lo mejor diga pues tal, pero su partido, que va a ser el líder de los progresistas, el líder perpetuo de los progresistas y jefe, su partido lo va a recibir muy mal en Madrid cuando venga con el pacto. ¿Por qué? Porque va a decir que ni vencedores ni vencidos, porque no ha vencido, no ha derrotado a los carlistas, y así lo van a recibir en el Congreso los de su partido, cuando vuelva. El rechazo al acuerdo hace que las tropas carlistas se resistan a abandonar el campo de batalla. Todavía la guerra se alargará durante unos meses. Caído el norte, los territorios en los que se sigue combatiendo quedan ya, en el caso de Cataluña y Valencia, Maestrazgo, bajo la dirección de Cabrera, quedan ya muy tocados y finalmente la guerra se va a extinguir al año siguiente, en 1840. Será a partir de la toma de Morella por Espartero a finales de mayo. El 6 de julio, Cabrera cruzará la frontera con Francia. Tras el final de la guerra, que no del conflicto, la regencia la ejercerá durante 3 años Espartero. En 1843, Isabel, con 13 años, es declarada mayor de edad, comenzando así su reinado. Se abre un periodo de gobiernos moderados, pero con demasiados frentes abiertos, ya que se han incumplido los acuerdos pactados en Vergara, se ha continuado con la desamortización y además se reforma la Constitución. En 1846 se iniciará un nuevo episodio armado. Hasta 1849, Cataluña será escenario de la Guerra dels Matiners. Para los carlistas es sin duda la llamada Segunda Guerra. Para muchos especialistas, su carácter local no le confiere esa categoría. De esta opinión es el historiador Jordi Canal. A mí me parece que hay 2 guerras carlistas. La primera, la de los años 30, la segunda, la de los años 70, y que la que algunos llaman Segunda Guerra, para mí es la Guerra de los Matines, por 2 o 3 razones muy simples. Una, no afecta a toda España. La Guerra de los Matines es una guerra estrictamente catalana. Y segundo, no tiene ni de lejos la importancia de la primera y la segunda, ni por los años de conflicto, ni por las personas movilizadas, ni por los muertos, ni por las destrucciones, por nada.
Para entonces, Carlos V, que no morirá hasta 1855, había renunciado a la lucha por el trono y será su hijo, el conde de Montemolín, Carlos VI para los carlistas, quien le releve. Aunque hace suyos los ideales de su padre, no consigue ningún avance. Protagoniza además una nueva intentona conocida como la Ortegada. El capitán general de las Islas Baleares, don Jaime Ortega y Olleta, que sería ejecutado por esta acción, preparó una expedición a la península con una tropa de 3.000 hombres que en su mayoría desconocían el objetivo. Aparte de esta, digamos, de esta guerra de los matiners, de esta guerra inicial de su reinado, de su periodo de pretensión, el otro gran episodio va a ser el desembarco de la Rápita en 1860, cuando trate otra vez de levantar al carlismo, aunque fracase de una manera muy, muy clara en ese desembarco, en ese intento de nueva sublevación carlista, y de hecho suponga al final su muerte, porque muy poco después va a morir a consecuencia en parte de la cautividad. Incluso hay quien habla del envenenamiento que sufrió durante ese periodo. En cualquier caso, no tuvo la repercusión y de hecho es quizá una de las figuras más desconocidas entre los pretendientes carlistas. El siguiente sería Juan III, pero quien de verdad ha quedado en la historia como el más popular de esta lucha dinástica fue Carlos VII. Además de sus méritos intelectuales, ese reconocimiento se beneficiará por una imponente figura 1000 veces reproducida y que llegó a aparecer en la revista Vanity Fair en 1876. José Carlos Clemente es autor de una treintena de obras sobre carlismo. Fue la gran figura de un rey carlista. Además está mitificada ya la figura, incluso hay carteles, el famoso cartel que está al lado de un perro. Y eso fue un cartel propagandístico que hicieron en Bayona. Y fue un gran... Además suscitó, tenía la habilidad de atraerse a la gente. Carlos VII, sin haber vivido, digamos, en una corte como lo había hecho Carlos V, fue capaz de encarnar el ideal monárquico y a su vez fue capaz de encarnar buena parte de lo que el carlismo representaba. Y de hecho, yo creo que la mejor imagen es una que recoge Unamuno, precisamente, en Paz en la Guerra, cuando describe cómo Carlos VII entra a caballo en un pueblecito vizcaíno. Entonces se acerca a la gente para tocarle, para tener ese contacto con la realeza, y una anciana se acerca al caballo porque no puede acercarse más, toca la cola del caballo y se va abrazada a su mano a su casa, pensando que ya ha tenido un contacto con la monarquía. La villa entera salió a su encuentro. Algunas viejas lloraban, algunas madres alzaban a sus pequeñuelos para que le vieran, y otras, llevándolos en brazos, forcejeaban entre la muchedumbre, mientras ellos lloraban. Peleábase la gente por besarle la mano, el pie, lo que pudiera alcanzar, y hubo una mujer que, a falta de otra cosa, besó la cola del caballo que le servía de pedestal. Unamuno tiene palabras maravillosas del carlismo. Dice que socialismo en alpargatas. Sí, hay muchos autores. Para mí el más entrañable es Valle Inclán, pero todos ellos son importantes y reflejan, aun cuando a la contra, aún así es importante porque demuestra la huella que deja el carlismo en la mente de las épocas y en los artistas de la época. En el gobierno se producen sucesivos cambios y el descontento civil es patente ante la grave crisis económica en la que están sumidos. A ello ha contribuido la incesante actividad bélica tanto en América como en Marruecos. En 1868, estando Narváez al frente del Ejecutivo, se produce el estallido de la Revolución, conocida como la Gloriosa, que obligará al exilio a la reina Isabel II. Comenzará el sexenio democrático y la búsqueda de un rey. Le llegan a ofrecer la corona al ya viejo Espartero, que la rechaza. Entre los nombres que se barajan no se incluye la rama dinástica de los carlistas, algo que no tuvo que ser fácil, cree el catedrático Javier Donézar, para los que sostenían tener derecho legítimo. No, tuvo que ser bastante duro, sí. Y yo no sé, hay una frase que se ha aplicado en Prim que dice Borbones no, o sea,
que no quería Borbones. Claro, siempre se ha aplicado la frase, esto es una elucubración mía, se ha aplicado la frase pues a Isabel, al heredero, a Alfonso XII, su hijo, en fin. Pero bueno, si es dinastía Borbones, tampoco quiero los otros Borbones, es decir, no quiero Borbones. O sea, yo no quiero Borbones, porque en definitiva los otros también eran Borbones. Entonces, quieren traer diríamos, para esa monarquía que llama él democrática, quiere traer una dinastía nueva. Una dinastía que sea nueva, que no tenga que ver nada. El elegido será el italiano Amadeo de Saboya, aunque solo permanecerá 28 meses en el trono. En ese periodo había presentado su renuncia como jefe político y militar del carlismo Ramón Cabrera, y tiempo después Carlos VII fijará la fecha del 21 de abril de 1872 para dar inicio a una nueva sublevación. Pues yo creo que es precisamente por el tumulto. Ha habido la gloriosa, Amadeo. España está absolutamente sin rumbo. Entonces, Carlos VII, que es joven, entonces piensa, ese es el momento. Y la guerra le parecía la mejor manera, porque por mucha razón que pensaba tener, desde la vertiente dinástica e ideológica, no era suficiente. Había que avanzar con una fuerza mayor, que era el iniciar una tercera guerra, como lo hizo. Que si fue un error, no lo fue, no lo sabemos. Pero él mismo parece que pensó después que había sido quizá un error, porque no había suficiente preparación, suficiente apoyo, suficiente sostén de tipo económico. Pero fue, creo, la idea, ahora es el momento porque todo está pata arriba de algún modo. Carlos VII va a ser la persona que trae una organización política clara, va a estar apoyado pues por intelectuales, y el más destacado va a ser Aparici Guijarro, que le va a organizar un poco el esquema, ¿no? Y además es un esquema pues es un esquema políticamente interesante que va a chocar con la unidad y centralismo de ese momento, que es del liberalismo. El liberalismo español copia de Francia esa unidad y centralismo, ¿verdad? Y entonces, de algún modo, Carlos presenta, yo no voy a decir una monarquía federal, pero sí una monarquía tipo Austrias, una monarquía de los reinos. De hecho, cuando llegue la famosa Constitución Federal, que no llegará a salir, con Pi Margall en julio de 1873, los carlistas van a votar la Constitución, van a votar con los federales. Los carlistas votan ese tipo de esto. Y fíjese qué distancia entre el republicano federal y el carlista en ese momento. Y es que en España se había proclamado ya la Primera República. Era un capítulo más del sexenio revolucionario o democrático, en el que, según el historiador Jordi Canal, el propio proceso está radicalizando al carlismo, y el desarrollo del carlismo, a su vez, radicaliza esa revolución. Se está produciendo la guerra, los carlistas están en esa guerra luchando en favor de su determinado proyecto, y al mismo tiempo están ocurriendo muchas cosas. Veíamos en la Primera Guerra esa revolución liberal, en la que la desamortización era fundamental. Aquí están ocurriendo otras cosas, y otras cosas significa, en el caso de Amadeo, colocar como rey de España a un miembro de la familia que ha encabezado la unificación italiana y que por lo tanto ha luchado directamente contra el Estado Vaticano, el Estado Pontificio, y por lo tanto contra el catolicismo en cierta manera, y luego la república que aunque haya sido una república votada por los monárquicos, porque de republicanos había muy pocos, no deja de ser una república que atenta contra o que se opone a la monarquía que defienden esos carlistas. El escenario de este nuevo conflicto se circunscribe prácticamente al País Vasco y Navarra, aunque también se desarrolló en Cataluña y en menor medida en Aragón y Valencia.
En el resto de la península se producen pequeños chispazos, sobre todo en zonas montañosas. Doctora en Ciencias Ibéricas y en Sociología, la princesa María Teresa de Borbón-Parma destaca la importancia de que Carlos VII llegue a establecer su corte en Estella. Se crea un Estado carlista, unas aduanas carlistas, unas universidades carlistas, la de Oñate, que enseña en lengua vasca, en lengua propia, y es una demostración que siempre hemos sido los carlistas los primeros en defender la cultura popular propia, sin por esto pensar en separar. Nosotros somos federalistas, es decir, que nunca queríamos la ruptura en España, al contrario, pero creemos que debe ser un pacto entre las Españas, por eso decimos las Españas. Y hay toda una vivencia muy interesante dentro de ese Estado carlista, que reivindicamos como prueba de que el carlismo no era solamente militar, que tenía también un proyecto político propio. Entre los personajes que destacan en este periodo hay que reseñar sin duda al cura Santa Cruz, que acabaría condenado a muerte por ambos bandos y falleció en Colombia. Sí, es un personaje muy peculiar y también muy característico a su vez de lo que significa precisamente ese movimiento carlista en esa época. Es decir, ¿cómo es posible que un cura se ponga al frente de una partida y se dedica a recorrer los pueblos de Guipúzcoa juzgando, recabando impuestos, decidiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Es decir, el cura Santa Cruz lo que no pretendía era ser el cacique de la zona. Lo que él pretendía, en buena medida, era imponer su visión del mundo, que era una visión del mundo tradicional, en la cual no era nada extraño que un cura que representaba en buena medida esos principios religiosos tradicionales, etcétera, estuviese al frente de una partida para imponer la verdad, que para ellos era una verdad absoluta. La época en la que se desarrolla esta guerra hace que encontremos imágenes no solo en litografías, sino en fotografías. Los periódicos hicieron un completo seguimiento y una importante labor propagandística. En los archivos ha quedado la memoria de los protagonistas a través de la literatura y del recuerdo de sus hijos. Es el caso del que fuera diplomático y escritor José María de Areilza. Mi padre me contaba algunas veces en casa, de chico, cómo él había vivido el sitio de Bilbao y había conocido el bombardeo. Tenía entonces 14 años. Y su íntimo amigo era don Miguel de Unamuno, que también iba al colegio con él. Y me contaba las correrías que hacían por las afueras cuando caían las primeras bombas. Y también una anécdota muy patética que me contó de cómo la Virgen de Begoña fue sacada de su santuario pocos días antes de comenzar el sitio y fue llevada a caballo con una escolta de caballería carlista hasta Morevieta para ser allí custodiada hasta que acabara el sitio y no corriera riesgo la imagen. Francisco Javier Caspistegui, autor del catálogo de la exposición Materiales para la Historia del Carlismo, destaca dos batallas de entre todas las acontecidas. Desde un punto de vista estrictamente militar, en cualquier caso, probablemente otro de los elementos clave sea la batalla de dos batallas que tienen lugar, por lo menos para el carlismo, que tienen lugar muy cerca de Estella, que son la de Montejurra y la de Lácar. En buena medida porque la batalla de Montejurra permite que unas tropas todavía no especialmente consolidadas, porque estamos hablando de noviembre del 73, es decir, todavía es un periodo relativamente inicial de la guerra, unas tropas relativamente no experimentadas sean capaces de plantar cara a un ejército mucho más consolidado, además ya fogueado, un ejército que ha combatido en Cuba, un ejército que ha combatido contra los cantonales, es decir, un ejército ya consolidado, y es capaz de plantarle cara e incluso de rechazarlo, de una manera además bastante llamativa. Y lo mismo ocurre con la batalla de Lácar, también en las cercanías de Estella, que de alguna manera muestra hasta qué punto el carlismo es capaz de obtener un éxito significativo en el que incluso amenaza la propia persona de Alfonso XII, que estaba al frente de las tropas ya alfonsinas en ese momento concreto.
Entre diciembre de 1874 y enero de 1875 se restaura la monarquía en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II. Al frente del Estado estaba el general Serrano y era jefe del gobierno Sagasta. A las pocas semanas, el rey acudirá a Navarra y participará en la citada batalla de Lácar. Un año después, las tropas liberales, concluida la contienda en suelo catalán, iniciarán una fuerte ofensiva en Estella que pondrá fin a la guerra con la salida de Carlos VII a Francia. Fue el 28 de febrero de 1876 cuando cruzó la frontera por Valcarlos. Se va produciendo una retirada escalonada hacia la frontera y allí es donde se produce el famoso episodio del volveré de Carlos VII cuando cruza el puente de Valcarlos, como de alguna manera una especie, digamos, de referencia simbólica a la pretensión carlista de seguir manteniendo la actividad, de seguir manteniendo la pretensión, y nunca mejor dicho, el tiempo que fuese necesario frente a las dificultades que se planteasen y en el contexto que fuese necesario. El pretendiente abandonó España sintiendo únicamente la derrota como soldado, pero sin menoscabo de sus aspiraciones dinásticas. María Teresa de Borbón-Parma. Yo creo que fue realmente militar. Había fracasado un momento importante y un desánimo que se apoderó de las tropas carlistas y que resolvió Carlos VII a retirarse con el famoso grito de volveré, que es bonito: volveré con mi bandera, volveré con mi principio, volveré aunque muerto. Las guerras carlistas, un programa de Julia Murga. Realización y montaje: Maica Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado. Narradora: Modesta Cruz. Con las voces de Juan Suárez, Julio Valverde y Daniel Sánchez. Dirección de la serie: Juan Carlos Soriano.